Mi alma está poseída por el demonio. He pactado con las fuerzas del mal. He presenciado los poderes de Satanás. Satanás, estamos haciendo un pacto contigo. ¡No vengas! ¡No vengas! La sirena de Ojo de Agua. Cuenta la leyenda que una noche de un 24 de junio, un hombre caminaba a un lado de la laguna de Ojo de Agua, cuando de repente vio surgir de sus aguas a una hermosa mujer, que en lugar de piernas tenía una cola de pez. Se trataba de una sirena, cuya belleza parecía haberlo hipnotizado. La sirena le pidió que la tomara a cuestas y que la llevara a la iglesia más cercana, con lo cual lograría desencantarla y a cambio le otorgaría varios regalos. Pero había una condición: oyera lo que oyera y por más curiosidad que sintiera, mientras la cargara jamás debía voltear a verla. Así lo hizo, y envolviendo a la sirena en un lienzo que llevaba consigo, la tomó a cuestas y decidió caminar rumbo a la iglesia de Santa Gertrudis, que era la más cercana. La tarea no parecía difícil, pese a lo raro que resultaba aquella situación. Al ir caminando, el hombre se dio cuenta que la mujer cada vez iba pesando más y más, por lo que cada cierto tiempo se detenía para recuperarse un poco. Continuó su andar, hasta que se empezaron a escuchar voces y ruidos extraños que lo perturbaron. Pese a esto, siguió su camino, aunque realmente no sabía por qué había aceptado cumplir con aquella tarea. Estando cerca de la iglesia, el hombre no pudo más, pues la carga ya era demasiado pesada y aquellas voces y ruidos eran insoportables, por lo que decidió voltear. ¿Cuál sería su sorpresa al ver que lo que llevaba cargando no era una mujer, sino un monstruo? Sin pensarlo, decidió arrojarla al piso. Al hacer esto, el hombre escuchó un horripilante grito que exclamó: «¡Maldito! ¡Me has hundido más!». Al poco tiempo, murió. Se dice que cada 24 de junio, la sirena otorga una oportunidad a aquel valiente que sea capaz de cumplir con su encargo. Y si logra vencer la tentación, ésta se desencantará y se convertirá en una mujer que entregará tesoros al afortunado. El bebé abandonado. Cierta noche de lluvia, un velador se encontraba haciendo su rondín por los rumbos de lo que anteriormente se conocía como la antigua Calle Real. Pese a las inclemencias del tiempo, no cesaba su labor y con paso firme continuaba vigilando el rumbo. Cuando pasaba por el puente de San Juan de Dios, se percató de un ruido que no alcanzaba a escuchar bien. Se detuvo para percibirlo mejor, y al prestar más atención se dio cuenta que se trataba del llanto de un bebé. Era un sonido agudo y lastimero. Al dirigir su mirada hacia el lugar de donde provenían los alaridos, se dio cuenta que, a mitad del puente, un pequeño bulto se encontraba tirado. Se acercó rápidamente, lo recogió y a la luz de su quinqué se dio cuenta que se trataba de un bebé envuelto en una cobija, de alrededor de unos 11 meses de edad. Mientras lo contemplaba, solo podía pensar en la mala madre que lo había abandonado de aquella forma tan ruin. Lo trató con dulzura, lo cubrió con su zarape para que no se mojara y se resguardó de la lluvia bajo un techo a pocos metros de donde había encontrado al infante. Mientras esperaba que la lluvia cediera, notó que el bebé lo miraba fijamente, al mismo tiempo que le sonreía. Algo llamó su atención. Observó con mayor detalle y se dio cuenta que el pequeño tenía la dentadura completa. Ante esto, el velador exclamó: «¡Ay, mi niño! ¿Cómo es posible que tengas la dentadura de un adulto?». Y para su sorpresa, el bebé, con voz malévola, le dijo: «Sí, maldito. Tengo dientes y también tengo una cola, como cualquier otro demonio. Voltéame y mírala». Tanto fue su miedo que, sin pensarlo, arrojó lejos a aquella criatura abominable y se echó a correr. Llegó a su casa. Su esposa se asustó al verlo, pues el hombre estaba blanco y su mirada se quedaba fija. Para colmo, no podía articular ninguna palabra.
Después de 3 días pudo al fin contar lo sucedido, y 15 días después murió. Algunos dicen que la criatura a la que aquel desdichado hombre cargó fue uno de los tantos demonios que conforman el infierno. Otros se atreven a afirmar que a quien cargó fue al mismísimo Lucifer. Sin importar cuál de las dos versiones sea la correcta, se recomienda que no te atrevas a pasar por el puente de San Juan de Dios a altas horas durante una noche de lluvia, si no es que quieres encontrarte con el bebé abandonado. La cueva del diablo y el mechón de cabello. Cuenta una antigua leyenda que cerca del Cerro del Borrego vivía una joven y hermosa mujer con su abuela. Una noche en la que no podía dormir salió a caminar, notando que había extrañas luces en el cerro. Intrigada, subió hasta el lugar conocido como la Cueva del Diablo. ¿Y cuál sería su sorpresa al encontrarse dentro de ella un aquelarre? Es decir, una reunión de brujas. Contrario a lo que casi cualquier persona hubiera hecho, decidió fingir ser una bruja y se adentró en aquel siniestro lugar. Una vez ahí entabló conversación con algunas hechiceras, pero había una que se le quedaba viendo fijamente con cierto odio. Aquella bruja se acercó a la chica y le gritó horriblemente: «¿Qué haces aquí, impostora?». La joven solo atinó a defenderse, arrancándole un mechón de cabello antes de salir corriendo de la Cueva del Diablo. Cuesta abajo rumbo a la ciudad, visiblemente alterada llegó a su casa y sin despertar a su abuela se acostó en su cama. Al cabo de unas horas de espanto logró conciliar el sueño, quedando profundamente dormida. Al día siguiente, al despertar, se extrañó al ver que su abuela se encontraba al pie de su cama. Sin embargo, le sonrió, y antes de que pudiera preguntarle cómo estaba, la vieja la tomó del cuello y con voz imperiosa le dijo: «Devuélveme mi mechón de cabello o te saco los ojos». La niña del ángel. Durante la primera década del siglo XX, la ciudadanía orizabeña se conmovió con el dolor que padeció una familia, debido a la muerte de su amada hija, para quienes representaba su felicidad y alegría. La pequeña, quien llevó por nombre Ana María Dolores Segura y Couto, falleció el 6 de julio de 1908, a la edad de 2 años y 3 meses a causa de meningitis. Para honrar su memoria y perpetuar su recuerdo, sus padres decidieron construir un monumento en el lugar donde sus restos yacen, en el cementerio Juan de la Luz Enríquez. Para lo cual mandaron a traer al mejor marmolista, quien esculpió la imagen de la niña durmiendo cómodamente sobre una cama, detallando a la perfección su rostro y cuerpo, y el tamaño que tenía al morir. No cabe duda que el trabajo realizado fue impecable, pues la estatua transmitía la esencia de la belleza y pureza de Ana María, lo que hacía sentir a quienes la conocieron que aún estaba viva. Para asegurar que la niña estuviera siempre protegida, sus padres mandaron a construir también un imponente ángel guardián, que se encuentra en la cabecera de la cama y vela su sueño eterno. Se dice que, al salir el sol, la sombra que producen las alas es tal que no permite que la luz dé en los ojos de la pequeña. Por otra parte, la flor que sostiene el ángel en su mano derecha deja caer gotas de rocío cada mañana, para refrescar los labios de la pequeña. Los panteoneros cuentan que algunas veces los piecitos de María aparecen llenos de lodo por la mañana, señal inequívoca de que, por las noches, sale a pasear por las calles del Camposanto al resguardo del ángel, que a la distancia la vigila. Las casas embrujadas de Orizaba. La casa embrujada más famosa de Orizaba se ubica en Sur 2. Se cuenta que ahí, hace más de 50 años, murió una familia a causa del envenenamiento provocado por su jardinero, quien envidiaba la felicidad con que vivían. Este lugar estuvo por un tiempo abandonado, por lo que era un refugio para mendigos y malhechores. Algunos de estos contaron que, cuando pernoctaron en la casa, fueron expulsados por los espíritus que la habitan, pues al día siguiente amanecían afuera, en la banqueta. Sin embargo, una de las casas más aterradoras
debido al gran número de sucesos paranormales que en su interior tienen lugar, es la que se encuentra en Sur 12, cerca de la Alameda. Era una noche como cualquier otra, cuando, en este lugar, una niña de 13 años de edad, hija del matrimonio que vivía ahí, comenzó a hacer que los objetos flotaran, las cortinas se rasgaran y los cristales estallaran. De inmediato los familiares mandaron traer al padre Rafael Rúa y Álvarez, quien ni siquiera podía entrar, pues una fuerza invisible impedía su paso. 3 días tuvieron que pasar para que el sacerdote lograra hacer volver en sí a la niña. Después de lo ocurrido, la familia decidió irse a vivir a la Ciudad de México. Se dice que lo que sufrió aquella menor fue un caso de posesión demoníaca, y si bien lograron exorcizar a la pequeña, olvidaron hacer lo mismo con la casa, que aún se encuentra maldita. Las brujas. Muchas son las historias que, sobre brujas, se narran en distintas partes del país. Suele ser utilizada en aquellos cuentos con los que se pretende asustar a los niños, para persuadirlos de hacer alguna travesura. Pero, en realidad, ¿las brujas existen o son producto del imaginario colectivo, un mito y nada más? Sucedió en el siglo XIX, en Orizaba. La pareja conformada por Esteban y Matilde decidió contraer matrimonio, luego de un año de noviazgo. Eran el uno para el otro. Soñaban con vivir juntos muy felices, hasta que fueran viejos. Un año después de haberse casado, engendraron un hermoso bebé, fruto de su amor, que llegaría solo para hacer más fuerte su unión. La felicidad de aquellos esposos era causa de envidia de una mujer, de nombre Carolina. Por una simple razón, había estado perdidamente enamorada de Esteban 3 años atrás, tiempo en el que le declaró su amor y obsequió una pulsera que ella misma había confeccionado, la cual llevaba escrito su nombre. Sin embargo, este la rechazó por no encontrarse a la altura de su posición social, y le arrojó su obsequio. Entonces Carolina le juró que le haría pagar muy caro su desprecio, y que un día le arrebataría lo que más amaba. Esteban solo la tiró de loca y no volvió a saber de ella. Aquel hombre no sabía que a la mujer que había rechazado era una bruja, y que más tarde su hijo pagaría las consecuencias. 6 meses habían pasado desde el nacimiento del bebé, cuando gente allegada al matrimonio les empezó a comentar que, por las noches, sobre el techo de su casa, una bola de fuego se veía pasar, como si estuviera vigilando algo, por lo cual les advertían que tuvieran cuidado, pues podría tratarse de una bruja, ya que esa es la manera en que suelen desplazarse de un lugar a otro. Los esposos decidieron no hacer caso a aquellas palabras, a las que consideraban como comentarios de gente ociosa e ignorante. Transcurrido otro mes, su mayordomo les dijo que una noche había visto un ave negra, parada sobre la cornisa cercana al cuarto del bebé, por lo cual les advirtió que tuvieran cuidado, pues se podía tratar de una bruja. También les recomendó bautizar al niño, ya que suelen alimentarse de la sangre de infantes que no han recibido ese sacramento y que para su protección debían colocar en el cuarto del bebé unas tijeras con las puntas hacia arriba, en forma de cruz, para que la bruja no pudiera hacerle daño. Nuevamente tomaron aquella advertencia como una patraña, e incluso le hicieron saber a su mayordomo que si volvía a decir eso, lo despedirían. Fue solo cuestión de días para que Carolina llevara a cabo su venganza. En efecto, ella había estado acechando la casa de Matilde y Esteban, sobrevolándola en forma de bola de fuego y después como ave, para saber si el bebé tenía algún tipo de protección. Una noche, cuando todos se encontraban dormidos, la bruja llegó sigilosamente al cuarto del bebé, al que ingresó de manera muy fácil. Lo observó y le dijo: «Tú vas a pagar por el desprecio de tu padre. Contigo me desquitaré para que nadie se atreva a rechazarme jamás». Dicho esto, tomó al bebé entre sus brazos y acto seguido lo devoró. Al día siguiente, los orgullosos padres entraron al cuarto del bebé, solo para presenciar un baño de sangre que regaba las paredes de aquella habitación. La madre, horrorizada después de ver lo que le había ocurrido a su bebé, cayó al suelo muerta,
víctima de un paro cardíaco, mientras que Esteban, paralizado, contemplaba que de la cuna colgaba una pulsera en la que estaba grabado su nombre.